misión carismática al mundo, donde los milagros son realidad. Libro de Jueces, capítulo 14, del 5 al 9, que habla de Sansón, que acompañado por su padre y su madre, caminan rumbo a una ciudad. No era tanto una ciudad, era una finca. Se llamaba Timnat. La finca se llamaba Timnat. Y Sansón, ese gladiador del Antiguo Testamento, lleno de fuerza hercúlea, iba con un objetivo a la ciudad de Timnat, a tomar su esposa. Porque le dijo hasta el papá y la mamá: he conseguido novia y tengo que ir a presentarla a ustedes para llevar a cabo los detalles del matrimonio, de la boda. Y los padres lo acompañaban en esa travesía. Había que ir a pie. En esa época de la antigüedad no había medios de transporte muchas veces adecuados. Tenían que patonear por la tierra, por el campo. Y Sansón iba feliz porque iba a casarse. El amor de su vida. La muchacha le esperaba. Y andaba con el padre y con la madre. Pero y lo que hay que entender en ese texto es que la palabra Timnat significa herencia. En el idioma antiguo, en esas lenguas muertas de la antigüedad donde la Biblia se escribe, se ha escrito, la palabra Timnat significa herencia. O sea que nosotros podemos encontrar ahí un mensaje. Sansón iba a reclamar su herencia. La herencia era su mujer. Era ese hogar que se iba a formar. Y obviamente, tremenda bendición, iba a ser parte y propietario de las viñas de Timnat. O sea que el Señor le estaba dando doble bendición. No solamente una mujer, sino que también una heredad. Y él iba feliz rumbo a la herencia. Pero de pronto, mientras camina a tomar posesión de su esposa y de la propiedad, se le cruza un león, se le avienta, le ataca. De la nada surge el felino, el depredador. Y nosotros sabemos lo que la Biblia habla de los leones. León rugiente, anda alrededor. ¿Cuál es el punto? Que si bien Sansón estaba con el derecho legal de obtener una herencia, se le vino el impugnador, el que no quiere que uno herede la herencia. Entonces, Sansón tiene que batallar. Él no se podía dejar de león. Tenía dos opciones: o escapar, huir del teatro de operaciones, o ponerse a combatir para que la herencia que él estaba clamando y recibiendo, transitando rumbo a ese lugar, hacerla efectiva. La Biblia habla mucho de herencias. Por eso que la Biblia nunca va a ser comunista. Porque Carlos Marx, cuando él escribe El Capital, el fundador del comunismo moderno, del socialismo, dijo estas palabras. Voy a citar lo que dijo Carlos Marx sobre las herencias. Solo el comunismo podrá florecer en sociedades que no crean en la herencia. Claro. Solo el comunismo florecerá en sociedades que no crean en la herencia. Claro, en países comunistas no hay herencia. Todo va para el gobierno. Usted trabaja, suda la gota gorda, consigue una casa, muere, no puede dejar a los hijos. Se lo lleva el gobierno. Lo que quiso hacer Correa en Ecuador.
Lo hizo gradualmente. Dijo, el 50% de los herederos va para el gobierno, y se le levantaron los indígenas, mejor dicho. ¿Cuántos saben la noticia? ¿Cuántos recuerdan la noticia? Y tambaleó el Correa. Carlos Marx decía, el comunismo florecerá en sociedades donde no haya herencia. No puede haber herencia, pero la Biblia, los versículos que vamos a leer, hablan de la herencia, que es bíblico, que es lo normal, que una persona trabaje y combata 30, 40 años, lucha por un carro, lucha por una casa y se lo deja a los hijos. Eso es lo bíblico. Lo demás no es bíblico. Entonces, profundizando el tema, la Biblia dice que somos herederos de Dios. Profundizando el texto bíblico, dice Romanos 8:17, si somos hijos, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si somos hijos de Dios, ¿cuántos son hijos de Dios? Somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. O sea, para heredar lo que Dios tiene para nosotros. Y les voy a hablar de las 6 clases de herencia que tiene que reclamar el cristiano. Hay que entender que la Biblia no es un libro religioso. Lo primero que usted debe comprender, que sea ya llegado a esta iglesia, usted se ha convertido. Usted nunca debe acercarse a esta iglesia creyendo que es una religión. Y usted nunca se va a acercar a la Biblia creyendo que es un libro religioso. No, la Biblia se divide en 2 partes: el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Es un libro legal, es un libro de derecho celestial. Y lo que encontramos en el Antiguo Testamento y lo que encontramos en el Nuevo Testamento son cláusulas del testamento. O sea, uno cuando lee la Biblia no se acerca desde el punto de vista religioso, uno se acerca a la Biblia desde el punto de vista legal, para leer esos textos y reclamar la herencia que Dios tiene para nosotros. Hay muchas herencias que Dios tiene para usted, y lo más importante es que ha sido usted declarado heredero de Dios y coheredero con Cristo. Pero el requisito fundamental es de ser hechos hijos de Dios. Nadie que no sea hijo de Dios puede reclamar la herencia. Por eso Sansón iba a reclamar su herencia, porque él era hijo de Dios y tenía el derecho legal de la finca y de la mujer. La Biblia es un libro de testamentos. Antiguo Testamento, la palabra testamento es para una herencia. Por eso se llama testamento. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, y lo que contiene son cláusulas hereditarias para nosotros. Resulta que había un millonario en Texas, una persona multimillonaria, dueño de pozos de petróleo, y dio a luz como 6 hijos, todos buenos hijos, hijos e hijas en total. Pero el último niño nació con problemas, poliomielitis. Le afectó la pierna, le afectó parte del cuerpo, y a los 10 años se empeoró. No había médico que podía darle solución a ese mal, y a los 12 años cayó en silla de ruedas. Y el papá sufrió mucho, gastó muy grande parte de la fortuna tratando de sanar ese mal, y sin lograrlo. Entonces, resignado, le dijo a los otros hijos, a los sanos: amen a su hijo enfermo, acompáñenlo, yo lo quiero mucho, ese niño es mi adoración, ese niño es lo que yo los quiero a ustedes por igual, pero el niño está enfermo, no puede estudiar, no puede trabajar. Hay que amarlo, hay que abrazarlo, hay que chocholearlo más porque está en silla de ruedas. Pero los hermanos lo menospreciaban, los hermanos lo ignoraban y lo trataban con desdén.
y el papá se molestaba mucho. Y desafortunadamente, el niño murió que tenía ese problema a los 20 años. Y el dolor que sufrió el papá fue inconmensurable, un dolor muy grande. Y él mandó a hacer de una de las fotografías un cuadro muy hermoso, al óleo. Le costó un poco de plata, muy caro. El mejor artista pintó el cuadro del hijo en silla de ruedas y lo tenía como recuerdo, y lo tenía en lugar especial en su estudio, y oraba y lloraba y decía: mi hijo, cómo murió de una forma tan triste. Y la pena moral fue tan grande de ese señor que al poco tiempo él también murió y dejó un testamento. Y el abogado, en la fecha señalada, convocó a todos los herederos a una reunión especial para leer las cláusulas del testamento. Y todos los hijos se congregaron, obviamente ávidos. ¿A mí qué me va a dejar mi papá? El carro, el jet, las propiedades, los edificios. Era muy rico. Todos estaban con agalla. Y llegó el momento culminante del abogado. Tomó la palabra y le digo: buenas tardes a todos, vamos a leer la última voluntad del finado. Y el primer punto que él quiso que yo tratara como abogado es sobre este cuadro al óleo tan lindo. Y la voluntad del finado es, antes de leer las cláusulas del testamento, es preguntarle a ustedes, los hijos, los sobrevivientes, ¿quién podría quedarse con el cuadro de este niño, cuidar ese cuadro, tenerlo en gran estima, llevárselo, no permitir que lo roben o que se dañe? Mejor dicho, una custodia responsable de ese cuadro. ¿Quién lo quiere hacer? Y ningún muchacho, ninguno de los hermanos. Pues lo habían tratado mal en vida y ahora lo trataban mal cuando estaba muerto. Todos fueron indiferentes. Pero el abogado insistió: es que yo no puedo avanzar en este proceso de entrega de los bienes si alguien no se hace cargo de este cuadro, que fue un cuadro muy querido, un cuadro muy apreciado del finado. Y por ahí andaba el jardinero, 30 años trabajando con la familia, y dijo: ¿puedo meter la cucharada? Meta la cucharada, señor. Yo no soy de la familia, pero me considero miembro de este clan, porque he trabajado años en este hogar. Por tanto, ya que ningún hermano quiere hacerse cargo de ese cuadro, yo voluntariamente me lo llevo. Ah, muy bien, téngalo. Y se lo entregaron. Ahora sí podemos avanzar. Vamos a leer las cláusulas del testamento. Yo, fulano de tal, decido, mi última voluntad es que todos mis bienes, todas mis riquezas sean dadas al que se lleve el cuadro. Esto fue algo tremendo en la vida real que sucedió en Estados Unidos. O sea que nosotros podemos entender el mensaje. Tenemos derecho a las herencias del Señor siempre y cuando aceptemos al Hijo de Dios, seamos hijos del Padre y tengamos en alta estima al Señor Jesús de Nazaret. Gálatas 3:29. Y si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Colosenses capítulo 3, versículo 24. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa, porque a Cristo el Señor servís. Ahí están los versículos. Te estoy abriendo el testamento. En esta mañana, ¿qué estoy haciendo? Estoy abriendo el testamento de Dios para que tú sepas que eres un heredero, para que tú mejores tu identidad en Cristo, para que tú sepas claramente quiénes somos en Cristo. Somos herederos y coherederos de Dios. ¿Qué debemos adicionalmente hacer para asegurarnos de la herencia? Debemos, punto número 1, respetar el día de reposo. No solamente es suficiente con ser hijos de Dios, sino ahora que la pandemia está pasando,
hacer el esfuerzo, los que nos ven por las redes sociales en este momento, de congregarnos, porque Isaías capítulo 58, versículo 13 al 14 dice, 13 al 14, si dejas de profanar el día del Señor y no haces negocios en mi día santo, si llamas a este día domingo, día de delicia, día santo, honorable, si te abstienes de profanarlo y lo honras no haciendo negocios ni hablando palabras inútiles, entonces hallarás tu gozo en el Señor. Sobre las cumbres de la tierra te hará cabalgar y haré que te deleites en la herencia. Haré que te deleites en la herencia de Jacob tu padre. Haré que te deleites en la herencia de Jacob tu padre. Algunos dicen, me toca abrir el negocio el domingo, por eso no puedo ir a la iglesia. Me toca trabajar el domingo. Bueno, si estás obligado no hay manera, pero si eres independiente, yo te doy una seguridad. Si tú honras el día de reposo, puedes reclamar la herencia de Jacob. ¿Y cuál es la herencia de Jacob? La prosperidad material. Doquiera que Jacob hacía negocios, le iba bien, porque él honraba el día del Señor. Él no dejaba de congregarse, como algunos tienen por costumbre, sino más todavía, mientras el día del Señor se acerca. Número dos, tenemos que orar por la herencia. Debemos hacer oración. Dice el Salmo 2:8, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Pídeme, ora al Señor. Usted tiene que orar en grande. Usted ha llegado a esta iglesia con una mentalidad pequeña. Todos hemos llegado al Señor Jesucristo con una mentalidad de escasez, con una mentalidad de coronavirus, con una mentalidad de paros, con una mentalidad de bloqueos. Hemos llegado con una mentalidad extraña, pero lo que Dios quiere hacer cosas grandes. Dios tiene grandes bendiciones para usted. Dios tiene una gran herencia. Por eso acá este versículo es muy importante. Pídeme y te daré por herencia las naciones y los confines de la tierra por heredad tuya. ¿Cuántos lo creen? Pido también, Efesios capítulo 1:18, que sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a la esperanza que os ha llamado y cuál es la herencia gloriosa de los santos. ¿Y cuál es la herencia? Pablo, ¿qué está haciendo? Está rogando. Pablo está orando, está diciendo, Señor, abre los ojos de los cristianos, que se les destape el ojo para que vean la herencia. Son herederos, no son personas comunes y corrientes. Han sido lavados con la sangre de Cristo, se han arrepentido de sus pecados, están venciendo las tentaciones, están congregándose los domingos, están honrando el día del Señor. Abre los ojos del entendimiento para que comprendan que son herederos. Eso está diciendo Pablo, está orando. También es importante amar la Biblia, amar las cláusulas, amar los estatutos. Salmo 119, 111, tus estatutos son herencia. Mire, está confirmando, los estatutos de la Biblia son herencia. Los mandamientos, los estatutos, el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento son testamentos de hereditarios, y lo que contienen son cláusulas hereditarias para usted. Por eso está claramente explicando, tus estatutos son herencia. Para que el testamento sea vigente era necesario que muera Jesucristo. Hebreos 9, 16 al 17, porque donde hay testamento es necesario que intervenga la muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Este versículo de Hebreos es legal, es un texto de la jurisprudencia bíblica. Está diciendo, mientras Cristo estaba vivo,
el testamento era inválido. Pero cuando el testador, Cristo ha escrito un testamento, cuando el testador muere y cuando Él murió en la cruz, cuando Él subió al Calvario y fue clavado y murió, entregó el Espíritu, en ese momento, el momento de su muerte, en el momento de su exhalación, cuando Él dice: en tus manos encomiendo mi espíritu, y entregó el Espíritu, en ese momento con sangre se estaba sellando el testamento. Por eso usted es heredero de las cláusulas del testamento. Tú y yo somos herederos de las cláusulas del testamento. También añade no ser vengativos. Pedro habla del testamento, de la herencia. 1 Pedro 3:9, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo a los que nos dañan. Porque sabéis que habéis sido llamados a heredar bendición. Heredar bendición. Condición, no ser vengativos, dejar las venganzas al Señor. Yo pagaré, dice el Señor. Día de venganza del Dios nuestro. El que nos venga de los agravios se llama el Señor. El que venga mis agravios. ¿Cuántos quieren saber cuáles son las clases de la herencia? Empiece a anotar. Los que tienen cuaderno o celular, ¿cuáles son los tipos de herencia? ¿Cuáles son las clases de herencia? Número 1, la Biblia habla de los hijos. Salmo 127:3, herencia del Señor son los hijos. Herencia del Señor son los hijos. ¿Cuántos dan un fuerte aplauso al Señor? Segunda herencia, una buena mujer, una buena esposa. Dice Proverbios 18:22, una nueva versión: el que haya esposa halla el bien y alcanza la herencia benevolente de Jehová. Claro, una buena mujer es una herencia que Dios te da. Lo dice Eclesiastés. Dice: la mujer es la recompensa al trabajo del hombre. Eclesiastés: la mujer es la recompensa al trabajo del hombre. Por eso bienaventurado, dice, el que haya esposa, una buena mujer como la que Dios me ha dado. También habla del paraíso. Bueno, eso es algo futuro. 1 Pedro 1:4, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Tú y yo tenemos mansiones allá arriba, porque Jesucristo dijo: voy a preparar lugar para vosotros. Lugar para vosotros. ¿Dónde está Jorge, mi tocayo, el que dio testimonio? Levante la mano. Usted recibió hoy una herencia. ¿Sabe qué pasó usted? Ese fletero no lo hirió ni le robó nada a usted esta mañana cuando la tocó, porque un ángel lo protegió a usted. Fue un ángel. Porque ¿cómo se explica que ese fletero armado en una calle sola quiera atracarlo a usted y luego se perturbe, le tiemblen las chocosuelas y salga pitado? Un ángel, él vio un ángel. Usted no lo vio, pero el tipo vio un ángel y se fue yendo. Porque esa herencia, los ángeles son herencia para nosotros. Es falso creer que todo ser humano tiene un ángel de la guarda. Yo no creo eso. Yo creo que los únicos que tienen derecho a tener un ángel que los guarda y los proteja son los hijos de Dios, los que han recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Y no lo digo yo, lo dice Hebreos 1:14. No son los ángeles espíritus enviados por el Señor para ayudar a los herederos de la salvación. Aquí está muy claritico. Los ángeles acampan alrededor de los que le temen, no a todo el mundo. A todo el mundo no. Solo los que le temen, los que han sido adoptados hijos de Dios y los que caminan siguiendo a Jesucristo, ellos tienen derecho.
a la intervención angelical. Un quinto herencia es que la unción se transmite a los hijos. Lo dice claramente aquí el texto, Proverbios 13:22. El hombre bueno deja herencia a sus hijos y a sus nietos. El hombre bueno deja herencia a los hijos y a los nietos. Y no necesariamente una herencia material. Aunque si Dios le da a uno lo material y puede dar a los hijos, gloria a Él. Pero no solamente hay cosas materiales. Hay unciones de negocios. El papá es buen negociante y eso hereda. A través de la oración transmite. El padre es un gran político, tiene unción política, le va bien en la parte política y eso heredan los hijos. Por ejemplo, había en un país musulmán mayoritariamente, árabe, Egipto. La iglesia cristiana es poca, pero hay cristianos. Pocos, pero hay ciertos cristianos en Egipto. Y había una familia cristiana que el hijo, uno de los se llamaba Butros Ghali. Butros en egipcio es Pedro. Butros es Pedro. Llegó a ser presidente de Egipto, primer ministro, y los musulmanes se rebotaron. ¿Cómo es posible que en nuestro país musulmán un cristiano esté de presidente? Hicieron un atentado y lo mataron. Cuando murió Butros Ghali en 1910, la familia adolorida no pidieron venganza, oraron al Señor, hicieron la ceremonia fúnebre, hicieron de su bolsillo una iglesia. Esa familia era pudiente y fundaron una iglesia en el Cairo. La construyeron ellos y en esa iglesia impusieron manos al nieto, porque el hijo no quería. Yo no voy a seguir la política, dijo, pero el nieto sí. El nieto era un niño de 10 años y le impusieron mano y decía: yo voy a seguir los pasos de mi abuelo y le pido a ustedes que me bauticen doblemente Butros Ghali, porque en esas culturas los nombres se pueden cambiar a los 10 años. Pedro Ghali, en honor a Pedro. Y llegó a ser Butros Ghali presidente de la ONU, secretario general de la ONU. Fue escalando y de las Naciones Unidas, y tuvo a su cargo la paz, tratado de paz entre árabes y judíos. O sea, un gran logro. Eso demuestra este versículo, que Dios te da esa unción y tus hijos la heredan porque tú los unges, porque tú como padre oras por ellos. Tú como padre no debemos regañar ni decir: ¿qué te pasa? ¿Estás mal? No, bendecirlos, imponerles manos y decirle: yo desato la unción que tengo, la unción para los hijos y los nietos, y ellos se van a ir prosperando también. Dale fuerte aplauso a Jesús de Nazaret. Sexta herencia. Hoy les estoy compartiendo las cláusulas del testamento y son propiedades. Diga propiedades. Propiedades. No prevalecerá el cetro de los impíos sobre la heredad de los justos. Salmo 125:3. No prevalecerá el cetro de los impíos sobre la heredad asignada a los justos. Ya Dios te ha traído a esta iglesia pagando arriendo, mal, desempleado, pero tú, a medida que descubres la Biblia, empiezas a reclamar la herencia, empiezas a batallar, empiezas a orar y comienzas a prosperar. Dios te bendice, el Señor te da las cláusulas de la herencia, y al poco tiempo el Señor te da una casa, un terreno, o construyes, pero Dios quiere darte por heredar las naciones de la tierra. Pídeme, yo te daré por herencia tierra. No prevalecerá el impío sobre la heredad del justo. Entonces, ¿qué hizo Sansón? ¿Qué hizo Sansón? Estaba yendo a reclamar la herencia.
estaba yendo a casarse con la mujer y la viña iba a ser también de él, y se le cruza un león. ¿Cuál es el mensaje? Que el enemigo es el impugnador de la herencia. Tenemos un enemigo y ese no quiere que tú tengas tu herencia. Él quiere quitarnos la herencia, y es lo que pasó con Sansón. ¿Por qué se le tuvo que cruzar un león? ¿Por qué se le tuvo que cruzar un mamífero, un depredador con las ganas de devorarlo? Y es aquí donde entendemos el sentido del mensaje: batalla por tu herencia. Sansón, si hubiera salido corriendo de ese rey de la selva, hubiera visto las fauces y los afilados dientes y la mirada torva, enrojecida de ira. Sansón hubiera podido salir corriendo. Hubiera sido peor, porque el temor atrae más al diablo. Por eso yo combato el temor. Pero yo no tengo temores, porque si otro los tuviera, atraigo al león. Y el león quería un desayuno de Sansón, omelette de Sansón. Iba a devorarse al gladiador, pero dice que la unción del Espíritu Santo vino sobre Sansón. ¿Cuántos aman la unción del Espíritu Santo? Dale un fuerte aplauso a la unción. Y vino la unción del Espíritu Santo, y se enfrentó al depredador. El león se quedó aterrado. Creí que ese tipo iba a salir corriendo, y vino rugiendo, león rugiente, buscando a quien devorar. Y no esperaba que ese hombre iba a rugir más duro que él. E iba a correr y se iban a encontrar en un choque cinematográfico. La bestia salvaje y el hombre lleno del Espíritu Santo. Y colisionaron en medio del campo de trigo. Y fue un combate cuerpo a cuerpo. Y Sansón, sin armas cortopunzantes, sin una daga, no estaba preparado, no llevaba un puñal. Dice que despedazó al al león, como si fuese un cabrito. Mire que es la poderosa unción. Al impugnador de la herencia. Satanás es el impugnador de tu herencia. Él se cruza en el camino para que tus heredades no sean cristalizadas. Es por eso que es menester que el creyente combata, pelee en el nombre de Jesús. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, poderes, huestes de maldad. Pero tenemos la victoria asegurada. Porque dice: ninguna arma contra ti prosperará, ninguna arma forjada, sino condenarás a toda lengua que se levante en juicio. Porque esta es la herencia de los siervos del Señor. Esta es la herencia. Acabar con la oposición, echar fuera al enemigo, es la herencia de los siervos de Jehová. Invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, darnos like en nuestra página en Facebook, Misión Carismática al Mundo. Subimos contenido nuevo semanalmente. Síguenos en Instagram como MCM Cali. Ahí podrás ver nuestras historias y mensajes. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, Misión Carismática al Mundo, y activar la campanita para que no te pierdas de nuestro contenido semanal. También síguenos en las redes sociales de nuestro pastor Jorge Villavicencio Rosales, tanto en Instagram como en Facebook. Bendiciones para todos.